Contamos con lo que vestimos. Tal vez ahora no sea mucho, pero aún así, si a mí me gusta solo vestirme de negro, y ya digo algo hacia la gente, ¿no es cierto? Si mi cabello lo hago de color, no sé, azul, y estoy comunicando algo, ¿sí? Si me pongo un dibujo o un texto en la camiseta, ya estoy comunicando algo y estoy contando también algo. Antes esta relación, este contar era mucho más especial, más importante, porque antes de estos tejidos, bordados y todo esto, estos eran los libros, los bordados. Los bordados y los tejidos eran los libros. Y si hablamos de un tiempo en esta época donde se daba toda esta extirpación de idolatrías, de el romper con las tradiciones ancestrales, en la época de la conquista y todo eso, en la invasión, ¿cuál era la forma más fácil de comunicarnos con nuestra familia, con el ello? Mediante la lengua, mediante nuestros tejidos, mediante nuestros propios bordados, que el resto de la gente no entendería, por así decirlo. Se volvía algo muy personal entre nosotros. Por eso el mundo siempre está lleno de este tipo de relaciones, y las relaciones se van constituyendo en las familias. Esta es mi familia raíz. Son mis bisabuelas y mis abuelos. Mis abuelas todavía viven. Mi abuelo Juan Guamangallo, mi abuelita María Toasa Topanta, mis bisabuelas que están arriba, que ya fallecieron. Esa es mi familia raíz. Y a partir de ellas, yo voy abrazando las historias que me cuentan con tías, con mi abuela paterna, con María Inés del Rosario Báez, y así es como vamos contando. Ellas han sido mis libros, ellas han sido mis textos, ellas han sido toda la lengua que yo vengo ahora aquí a enseñarles. Por ejemplo, yo tengo cosas muy vividas, cosas que me acuerdo muchísimo de mis abuelas maternas. Por ejemplo, en difuntos, en cada pueblo y nacionalidad hay tradiciones importantes, y cada familia tiene su propia tradición también. En mi familia hasta la actualidad, aunque ahora yo soy la única que convive con mi abuela materna, la única de las nietas que se relaciona y convive con ella, ella hace la colada, y solamente ya con los 2 nietos que somos en esa casa, coge la olla de la colada, la prepara y la pone debajo de la mesa. No sé si han escuchado. Le pone debajo de la mesa tapada hasta la mitad. Entonces, nadie comemos por 2 días la colada, ¿ya? En los 2 días, si un lado está cuajado y el otro está líquido, ¿qué quiere decir? Vino a comer, ¿no es cierto? Y le gustó. Pero si todo está así chulla todito, o todo está totalmente espeso, ¿qué quiere decir? Que no le gustó. Entonces esa colada se bota y se hace otra nueva. Y aunque sea ya solo para repartir al resto de familia, pero solamente en ese grupito familiar que ahora somos de 4, solo en ese grupito se sigue practicando. Entonces, que una memoria o tradición que antes tal vez estaba involucrada desde 5, 6, 7 familias, ahora se practica solo en una de 4, es muy importante. Acá nosotros también tenemos otra costumbre. ¿Podemos ir dialogando? Claro, claro que sí, es la intención. Bueno, aquí en Sarache San José, no sé si lo realizan en otras familias, pero dentro de mi familia lo que se hace, por ejemplo, en el Día de los Difuntos es cocinar la colada, ¿no? Toda la familia. Y por la tarde o por la noche se
pone una vasija o una batea grande en donde el pan ya se le hizo ya nombrando, ¿no? Para cada uno de nuestros familiares más queridos. Y se le pone también una vasija grande de colada. Pero esa colada, como dice, pues todos reunidos recordamos qué es lo que pasó o qué vivencia es la que nos gustó más de cada uno de ellos. Se agradece, como dice, a nuestro Dios, a nuestros ajos, y se le deja ahí hasta el día siguiente, en donde solamente, como dice la madre, la que puso, o sea, la que estaba compartiendo esa sabiduría, alza y nosotros lo enterramos en nombre de ellos o vamos llevando al cementerio para poder ahí dejar. Entonces el pancito igual como vino a visitar y todo eso, como bueno, ahí se ve, ¿no? Como usted dice, la colada espesa o la colada chuya o cómo se fue, entonces se puede uno dar la lectura de eso. Igual el pancito pues se le deja una parte para ellos y el resto igual, si hubiesen estado vivos, eran capaces de que nos daban un pedacito y se comió todo. ¿Qué tal? No, pues sí, no pasa. ¿Y qué hicimos en este momento? Comunicar y compartir. Y eso que se aprende, uno ya lleva como memoria y cuenta, me dijo tal persona. Bueno, para mí es importante decirlo así. Cada que yo cuento una memoria o alguna tradición que escucho en algún lugar, siempre digo la fuente, porque la fuente es muy importante. Así como va pasando cada hilo de información, la fuente y el nombre es importante. Bueno, entramos aquí un poquito más a la práctica. Hay bastantes escritos, hay bastantes textos, hay muchísimas crónicas que nos hablan sobre cómo se realizaban los textiles en diferentes partes del país antes de que existan las divisiones como ahora conocemos de las ciudades, de los barrios, de las parroquias en sí. Pero algo que a mí me quedó resonando, más que fechas, tal vez más que datos históricos, es que en toda la zona de Cotopaxi, los viajeros principalmente de Bolivia, los viajeros que venían de Perú, desde Perú, decían que en Cotopaxi, bueno, en ese entonces hablamos de la época donde era Villa León y todos esos nombres, decían que en Panzaleo, en Villa León, en Cotopaxi, el textil es muy fino y distinto, se decía. Incluso en las crónicas de ciertos historiadores, que igual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces abrazamos algunas narraciones de historiadores que ni siquiera estuvieron viviendo en la época, sino que escriben fuera de época, con memorias que también han escuchado. Pero en esas memorias dicen, en la zona de Panzaleo, que habla de una generalidad de todos estos pueblos, existen unos textiles demasiado finos, muy finos, mucho más delgados de lo que se hacen en Bolivia, de los que se hacen en Chile, de los que se hacen en Perú. Doble fila, una fila, tan delgados que ayudan a que el vestir de la gente sea mucho más maleable, mucho más fácil de dar forma. Y en Cotopaxi, esa era la idea. Empezaban hilando, como esta imagen que ustedes ven aquí, con este artefacto que ven aquí. Ajá. Y ya no se ve, se han perdido. Pero decía que aquí la forma de hilar aquí era muy distinta. Entonces, nosotros observamos que hasta más o menos mediados del siglo XIX, de donde más se compraban los textiles y tejidos, ¿de dónde creen que era? Para las ciudades. De Cotopaxi, exactamente. De Cotopaxi, de donde más se llevaban los textiles. Ni siquiera de la zona de Riobamba, ni siquiera de la zona de Imbabura, sino de Cotopaxi. Entonces, por eso es que aquí habían todas estas haciendas donde trabajaban en textil. Y lastimosamente ya entramos a los temas de las mitas y los obrajes, ¿no? Que ya sabemos
cómo fueron expandiéndose en una forma de explotación laboral también con la gente de las propias comunidades. Porque hay muchas injusticias en este tipo de zonas, a tal punto de que llegamos más o menos, por ejemplo, imaginemos que de aquí para este lado es una hacienda textilera en Cotopaxi, por aquí por Salcedo, y de aquí para la izquierda de la zona de la Tacunga. Tanta era este manejo de cobros, este manejo de ambiciones para poder sacar esta economía injusta para las comunidades textileras, que a veces las propias haciendas, por ejemplo, esta de aquí sacaba su propia moneda de fondo y la de acá su otra propia moneda de fondo. Entonces, si por acá sacaban una nueva novedad de textil y la hacienda de acá quería comprar, ¿qué tenía que hacer primero? Competir. Tenía que competir, tenía que venir a comprar la moneda de acá para con esa moneda poder comprar los textiles. Ni siquiera es una lógica, ¿no es cierto? No tiene lógica, porque es como que yo tengo que primero ir a comprar plata de un país para con esa plata volver a comprar. El intercambio no se da, y eso era lo más complejo. Nos saltamos un poco a época de la colonia. Cuando empieza a influir todo este tipo de modas, por así decirlo, de tendencias es la palabra, tendencias de textiles, tendencias del vestir en la gente, todo empieza a cambiar, todo empieza a modificarse. La necesidad de la gente de identificarse siempre es importante, así como en las escuelas y colegios, ¿no es cierto? ¿Han visto cómo diferenciamos a las escuelas y colegios? Por el uniforme. En el caso de las comunidades comienza a darse lo mismo durante el siglo XVIII. A inicios había una forma particular, sí, de las comunidades de vestirse, pero durante la época del siglo XVIII, más o menos, inicios del siglo XIX, comienza a volverse algo más estricto, porque la gente de las comunidades, ¿qué empiezan a hacer? A migrar a la ciudad de Quito, a migrar a Guayaquil, a migrar a Cuenca. Y allá, tal vez con incomodidad o tal vez un poco mezquinos, ¿qué es lo que querían? Que la gente de las comunidades no se mezcle con la gente de la ciudad. ¿Cómo creen que hacían eso? ¿Cómo diferenciaban? La vestimenta. A tal punto de que sí, gran parte de lo que utilizamos fue estilizado y puesto, ordenado por las ciudades. Por ejemplo, en Chimborazo, estamos hablando de que solo en la actualidad existen alrededor de 21 variedades de colores de poncho, solo en Chimborazo. Y si hablamos de la Cushma o de Rebozo, estamos hablando de que ahí manejan 10 variabilidades de color solo en mujeres. Aunque digamos que no se utilice comúnmente ahora, pero antes sí, incluso en los gobiernos centrales de ahí en las comunidades, ¿qué era lo que hacían? Tal comunidad, por favor, con un rebozo rojo, acá con el negro, acá con el azul, para poder diferenciar, incluso para los cobros que se daban para favorecer al gobierno. Y comienzan a darse las primeras combinaciones. Por ejemplo, cuando empieza a darse este desarrollo de castas, ¿no? Cuando yo digo este tema de castas, ¿quién ha escuchado? ¿A qué se refiere? En aquellos años. Castas sociales. Cuando ya se empieza a escuchar que de tal comunidad se casó con uno de Quito, que se casó con uno de Ambato, que se casó con un español, que se casó con un mestizo, que se casó con un sambo, que se casó con un negro. Y entonces también las políticas de esa época comienzan a poner leyes en esto. En todo se ponía leyes. Y cuando empezaron estas mezclas también se puso leyes ahí. Por ejemplo, decía, si tú
de la comunidad de Imbabura, te casaste con un español y tienes a tu hijo mestizo no puede vestir como español ni como indígena. Hay un tipo de mezcla en la vestimenta para diferenciarle de que es mestizo. O sea, no podía ni siquiera vestirse como español, no había tampoco ese derecho. Y si había un indígena que se casaba con un negro, decía un boba que era sambo, que le decían ahí, tampoco tenía la posibilidad ni el derecho de vestirse como una o como otra, sino en una mezcla, para así poder diferenciarlo, porque en esa época sí era así, solamente diferenciando se aceptaba la gente. Y aparecen estas dos imágenes. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué les llama la atención en esas imágenes? Los colores. Los colores. ¿Quiénes serán ellos? Los hacendados. ¿Los hacendados? Reyes. Españoles. Reyes españoles. En realidad es un retrato. Es un retrato dividido en dos cuadros de casi el tamaño de esta pared. Y abajo dice indios principales en la ciudad de Quito. Así nada más. Entonces miren la mezcla solamente en la ropa. ¿Qué se fijan aquí? Miren. ¿Qué tiene? Ajá. Pero miren los vuelos. Como las blusas de corte española. Las faldas como si fuera un anaco, pero en cambio los fondos eran de seda plisada. Entonces ya se van dando las mezclas y comienzan a buscar esta forma de enriquecer su vestimenta para verse o acercarse a las castas superiores, digamos, españolas, pero sin alejarse demasiado de las propias por ley. En este de acá, miren. Esto de aquí abajo, ¿qué parece o qué piensan ustedes que es? Exacto. Pero eran los mismos que utilizaban en los religiosos también, sobre todo en las ciudades. Y las capas de lino y todo se va cargando igual. Miren, en las manos, las muñecas. Lo mismo. Entonces es curioso cuando uno solo ve la imagen y dicen son españoles, pero ya cuando lee la descripción y dicen son indios principales asentados en Quito y ya en siglo XIX. Entonces el ir jalando estos hilos de comunidad, de las casas españolas, eso crea todo un conjunto. Porque si hay acuarelas y hay retratos de la vestimenta tradicional del siglo XIX de todas estas zonas, sí las hay. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que hay elementos que van enriqueciendo a los pueblos y nacionalidades. Y los pueblos y nacionalidades que ahora podemos diferenciarnos. Ahora, en este punto yo no trato de ser muy extremista, ¿no? Porque sí hay pueblos y nacionalidades distintos, pero más que decir nos tenemos que diferenciar siempre tenemos que vernos distintos, creo que todos al final somos un conjunto y una unión, ¿verdad? Pero a mí sí me parece lindo eso de poder diferenciarnos. Por ejemplo, aquí hay 3 chicas. ¿Quién podría decirme de dónde quién le de conocer? Por ejemplo, la de acá. De Colta. Colta por el sombrero. Por el sombrero y por la cahuilla, ¿no? Y por el chumbi. Esta cahuilla es emblemática de allá, de esa zona. La de la mitad. Cañar. Muy bien, por el sombrero, por el tocado y las 2 cintas que cuelgan del sombrero. Estas 2 cintas que cuelgan del sombrero solo lo van a ver en las mujeres solteras. El blanco. Ya cuando se casan, cuelgan 2 pequeñas borlas aquí. Eso sí están escuchando.
Y la última, Quizapincha, muy bien. Quizapincha es uno de los pueblos que está trabajando bastante también en Con el este. sombrero de ala pequeñita y la copa alta. La copa es más alta y el rebozo que lleva aquí, la pluma de aquí también tiene estos detalles que son únicos en la zona de Quizapincha, que actualmente se está trabajando también por colores, porque cada uno va estableciendo aquí. Sí, lo que pasa es que ellos utilizan rojo, verde y blanco, casi como la propia bandera de la ciudad de Ambato. Este de aquí, Cañar, pero esta es antigua. Veamos aquí. Este de aquí. Fíjense aquí. Cabuña. Chimboraz, pueblo urbano. La segunda, Cañar. Es soltera. La tercera, Chimborazo. La del centro, Quizapincha de la zona alta. Chimborazo, pero de la zona de Flores. Cañar, pero miren, es de actualmente la falda moderna y esta es la antigua. Bueno, ni la antigua, es como la de la mitad. Entre la antigua viene esta y de ahí viene la moderna. Y bueno, Quizapincha. Ya. Entre, digamos que los cronistas más mencionados, más tomados en cuenta en la historia, deben haber tal vez escuchado Guamán Poma de Ayala. Él por órdenes de los altos reyes y todo, le habían hecho la petición de que haga una descripción gráfica de todo lo que observaba en los Andes, que dibuje todo lo que observaba en los pueblos y nacionalidades para que se lleve a España y se entienda cómo es la vivencia aquí. Entonces, cuando digo dibujar las vivencias, literalmente eran todas las vivencias. ¿Qué ven aquí? ¿Qué pueden observar aquí? Quiero que se fijen en todo lo que puedan, incluso en el rostro. ¿Cómo? Los telares. Ya, los telares. Los ponchos. Ya. ¿Qué más? Esta represión. ¿Qué está pasando con ella? Llorando. Está llorando. Y arriba, ¿qué está haciendo? ¿Cómo hacías? Y en el otro está pasando exactamente lo mismo. Es así como graficaban lo que se hacía aquí.